Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ya empezó este año 2022 a sentir el impacto de las medidas económicas de Guillermo Lasso Mendoza. No solo es el incremento de los precios de los combustibles, que ya por de sí es bastante, sino también un incremento de impuestos, de encarecimiento de los productos básicos y un conjunto de intentos para privatizar bienes, bancos y obras públicas realizadas durante la Revolución Ciudadana. Y a eso se suma una ácida agresividad del mandatario contra quienes intentan al menos protestar por las medidas económicas aplicadas por él. Por eso queremos conversar con el ex asambleísta constituyente y ex director del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diego, qué gusto verte de nuevo por acá. De entrada, antes que el análisis económico, en los últimos días varios portales informativos, varios medios, no todos por supuesto, y hasta quienes le apoyan al señor Guillermo Lasso se quejan ácidamente del nivel de violencia, más de 100 muertos en lo que va del año de forma violenta. ¿Cómo se entiende que empecemos el año con estas noticias, con este drama para muchas familias? Saludos cordiales a la teleaudiencia de Telesur de Enclave Política, un abrazo para ti Orlando, un buen año, a toda la audiencia, a ti. Y vamos a necesitarlo porque el nivel de violencia, el nivel de desinstitucionalización, el nivel de barbarie hasta cierto punto, como lo que ha sucedido en las cárceles en el Ecuador, es inusitado. Es un proceso nunca antes vivido en el Ecuador. Y claro, siempre está el lavado de manos que hace el gobierno de culpar a terceros, de culpar al anterior, de culpar a los procesos criminales que ya se venían dando, como el narcotráfico. Pero el tema es que cuando uno mira la sensación de los ciudadanos que se muestran en las encuestas, por ejemplo, de largo, el mayor problema que sentimos en muchas ciudades, en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del país, es la violencia, es la inseguridad enorme. Son casos ya realmente dramáticos. Un joven hace pocos días de 18 años asesinado por robarle sus zapatos y un teléfono celular, y la inacción de las autoridades, porque hasta en un momento determinado la ministra de Gobierno llegó a decir que no era su problema, por ejemplo, el tema de las cárceles. Entonces se vive una sensación de inseguridad junto al resto de la inseguridad, que es la inseguridad económica, que es la inseguridad social, que es la inseguridad en la salud, con la reactivación de este proceso de la pandemia, ¿no? Nuevos contagios, nuevas muertes y un sistema de salud completamente decaído, porque en la lógica neoliberal de Lasso, evidentemente el sistema de salud pública no es su prioridad. Entonces, es una inseguridad en todos los niveles, física y del resto de la vida de los ciudadanos. Pero Diego, también hay un elemento que ahí no podemos dejar de lado, ya que lo mencionas, es que en el Ecuador la Embajada de Estados Unidos denuncia la existencia de narcogenerales. La ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, dice que no van a topar el tema porque es de carácter reservado. Y al mismo tiempo se denuncia, por parte de la Embajada de Estados Unidos, el retiro de 300 visas de Estados Unidos donde se incluirían jueces, fiscales, funcionarios del sector, digamos, judicial del Ecuador, aunque no se sabe exactamente cuántos son. Esto, sumado a lo de la violencia, ¿por qué ocurre en el Ecuador ahora? ¿Por qué no pasaba antes y por qué se destapa o al menos se mira con mayor eficiencia de parte de ciertas autoridades y también de parte del gobierno de los Estados Unidos? Claro, creo que hay una agenda del gobierno que es prioritaria, que es la agenda de los negocios y la privatización. Es la agenda de la privatización del Banco del Pacífico, de la privatización del sector petrolero, la refinería, la compra de derivados, la comercialización, que ya han facilitado incluso la infraestructura pública para que empresas privadas lo hagan. Es la privatización del sector eléctrico, es la privatización del sector de las telecomunicaciones, de la carne y las joyas que tiene el Ecuador, digamos, porque no se está hablando de entrada de inversión en otras áreas donde podría ser interesante una inversión que traiga, por ejemplo, tecnología, pero no, son esas áreas extremadamente rentables. Esa es la agenda prioritaria. Y el resto de la agenda social, la agenda de soberanía, por ejemplo, está completamente disminuida, prácticamente inexistente. Sería inaudito, por ejemplo, que un embajador ecuatoriano en los Estados Unidos anuncie públicamente el retiro de visas que ni siquiera hay para los norteamericanos como un hecho político, y que no haya una respuesta contundente de un secretario de Estado en ese país, como no hay una respuesta contundente del canciller en el Ecuador, en un país que se precie de ser un país
que responda a sus nacionales, a sus ciudadanos, a su gente, que tenga como prioridad la soberanía. Eso hubiera sido por lo menos un llamado de atención, ¿no? Una llamada al embajador, cosa que no ha sucedido, porque ya digo, hay una agenda prioritaria que es la que se está empujando a toda costa, no importa a qué precio, ¿no? Que es esta agenda de los negocios, dejando de lado la protección social que hoy día, como decíamos hace un momento, se siente vulnerada, y también los otros elementos del gobierno de un país, como son su dignidad, su soberanía, su postura firme y clara a nivel nacional e internacional. Claro, digo, pero a ver, ahí hay un elemento que también vale la pena colocar y tiene que ver con que algunos analistas y algunos incluso no muy lejanos de la línea ideológica del señor Guillermo Lasso, como son los militantes, dirigentes y autoridades del Partido Social Cristiano, ya dicen abierta y públicamente que el señor Guillermo Lasso no se ha preparado para gobernar. Y no solamente por su conducta personal, sino porque no tiene los colaboradores, los funcionarios que pone, los saca, los pone, en las cárceles puso 5 directores de cárceles en menos de 5 meses. Es decir, estamos viviendo el momento en el que se revela la inexperiencia o la incapacidad de gobernar. Sin duda, hay muchas acciones erráticas, hay muchas acciones que parecen que no han sido premeditadas, que son acciones espontáneas que parece que serían mal, pero precisamente en esos errores, en esas acciones erráticas, reina el más vivo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pues entonces, en esta inexperiencia, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, a hacerse de los bienes públicos, a privatizar rápidamente, a bajarle el precio. Un banco que estaba en el segundo puesto en el nivel bancario en el Ecuador, en todos los sentidos, activos, depósitos, créditos, ganancias, sobre todo, que es un indicador que se mide al momento de venderlo, ¿no es cierto?, patrimonio, cae al 10º puesto. Y esa es la lógica de la agenda privatizadora: destruir lo público, generar una sensación de que lo público es malo, de que es ineficiente, de que no es posible manejarlo, y entonces sí venderle a precio de gallina con coronavirus, que es la estrategia que están usando en esa área y en otras áreas. Y claro, podría parecer que es inexperiencia, pero creo que también en la inexperiencia está esta ganancia que estamos señalando. No quiero decir que no la haya, claro que la hay, y además a ratos se ufanan de esa inexperiencia, porque hemos oído expresiones del presidente de la República decir, bueno, ¿y para qué usted estudió tantos años? Míreme a mí, yo soy solamente un bachiller y estoy donde estoy. Entonces, ese desprecio también al estudio, ese desprecio a la preparación, ese desprecio a un sentido de búsqueda del ser humano, de ser mejor en el ámbito cultural, educativo, informativo, por parte del mandatario, genera una tremenda desconfianza, porque cuando vemos su acción, es una acción en muchos ámbitos mediocre. Y claro, en la mediocridad, como decimos, reinan los vivos. Y para finalizar esta primera parte, Diego, una de las acusaciones o de las imputaciones que se le hacía al presidente Rafael Correa es que podía gobernar, gastar y hacer obra porque el precio del petróleo está alto. En los últimos días el precio del petróleo en el mundo en general está por encima de los $80 el barril, y en el Ecuador, mientras tanto, se habla de crisis y al mismo tiempo tenemos 8.500 millones de dólares en reservas de un banco suizo. ¿Cómo se entiende el manejo de la economía con esta situación boyante del precio del petróleo? Bueno, son dos elementos supremamente importantes, porque efectivamente la muletilla de muchos analistas de este lado más neoliberal ha señalado que lo que tuvo el presidente Correa fue suerte. Pues no fue un buen mandatario, no fue un buen administrador, no hizo obra. Lo que tuvo es suerte, porque el precio del petróleo creció, y efectivamente creció en esos años como está creciendo ahora. Pero la diferencia es que había una postura muy clara de señalar que los excedentes de exportación que tiene el Ecuador sobre el petróleo serían asignados a la obra pública, a la obra social, al beneficio de la gente. Entonces, cuando se mira una serie larga y vemos dos momentos históricos antes de subida de los precios del petróleo, como fueron en los años 80 y una parte de los 90, siempre la participación de los ecuatorianos en ese aumento del petróleo era muy baja. Cuando vemos a partir del 2007 hasta el 2015, cuando empieza a bajar el petróleo, la participación de los ecuatorianos en el petróleo era muy alta, es muy pronunciada la curva. Hoy día volvemos a vivir lo mismo que ya se vivió en la década de los 80, que
fue la década del shock demócrata cristiano de Hurtado y social cristiano de Febres Cordero. Hoy día lo volvemos a vivir. Sube el precio del petróleo y la participación de los ecuatorianos en el precio del petróleo es extremadamente baja. Entonces estamos viendo que no es un tema de suerte, sino es un tema de decisión política del manejo de cómo se reparte el excedente petrolero en un país donde incluso cuya constitución está señalando que es un bien público, es un bien de los ecuatorianos, no es un bien para ser privatizado de forma clara o de forma oscura por debajo de la mesa. Es un tema sumamente importante para el país. Ya, pero ¿cómo se entiende, para finalizar nada más este primer bloque, cómo se entiende que tengamos 8.500 millones de dólares en Suiza, cuando, por ejemplo, hacen falta 40, 45 para comprar medicinas, hacen 70 para paliar la crisis carcelaria, o hacen falta algunos millones de dólares para atender, por ejemplo, los establecimientos de educación que están deplorables? Bueno, el otro tema es ese, ¿no? El uno, el del petróleo, que ya señalábamos, decisión política para que la gente pueda participar en el excedente. Eso no hay hoy día, es lo contrario. Y lo segundo, ¿por qué tener tanta reserva? ¿Por qué tener tanto ahorro en una cuenta extranjera cuando las necesidades son evidentes en el país, evidentes en todos los planos, de educación, salud, protección, seguridad, etcétera? Porque hay una razón muy clara. El momento que se tiene un ahorro tan grande fuera del país, se da una señal muy clara a los tenedores de deuda del Ecuador, diciéndoles tranquilos, esa deuda va a ser cumplida. A los que han iniciado juicios de arbitraje contra el Ecuador, porque hay una vuelta a ese centro internacional de arbitraje que está en Washington, el CIADI, ¿verdad? Incluso violando la Constitución. Tranquilos, aquí está el dinero en caso de que se den arbitrajes y ustedes ganen. Entonces, es una señal precisamente para valorar, por ejemplo, más allá de lo que el mercado valora, los bonos del Ecuador, y eso es un gran negocio para los tenedores de bono y los especuladores con bonos de deuda externa, porque se les dice aquí está su plata, no hay problema, y lo mismo a ese gran negocio que son los arbitrajes internacionales en los que siempre pierden los estados, el estado ecuatoriano siempre ha perdido y siempre ganan los de las empresas transnacionales, incluso cuando han sido las que vulneraron la situación económica del país. Hagamos la primera pausa y volveremos con el economista Diego Borja para hablar incluso de la perspectiva del año 2022 para este país andino. Vamos a la pausa.